Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, este día especial, es el capítulo 25 del libro de Shemot. Recordemos que nosotros vimos como último el capítulo 33 y ahora tenemos que regresar al capítulo 25. ¿Por qué? Porque los eventos que están sucediendo hacen que volvamos al capítulo 25, donde Moshe está con el Eterno, sube con las tablas, recordemos, están teniendo una comunicación, están hablando, y el Eterno le está comunicando a Moshe mandamientos y estatutos que tiene que dar a los hijos de Israel. Además, Moshe sube con las tablas esta tercera vez. ¿Para qué? Para renovar el pacto con el pueblo de Israel que había cometido un gran pecado que fue hacer el becerro de oro. Este pacto iba a ser renovado. ¿Por cómo? ¿Cómo iba a ser renovado? Este pacto va a ser renovado por medio de Yeshua, el Hijo del Padre Eterno. ¿Cómo? Esta mujer inmunda que cometió este pecado, Israel, tiene que ser purificada por medio de este cordero que nos va a dar sus vestiduras de salvación para que nosotros tengamos la gracia delante del Padre Eterno y podamos volver a ejecutar, guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus festividades, su día santo, salir de este sistema religioso donde se han inventado muchas religiones y volvamos a las sendas antiguas, a lo que vivían los apóstoles, a lo que vivieron los profetas y lo que vivieron los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que obedecían al Eterno, el mismo Moshe que era obediente del Eterno. Vimos que entonces esta mujer iba a ser purificada por medio de la sangre de ese cordero, de Yeshua, y los mandamientos iban a ser escritos en unas tablas que trabajó Moshe como el corazón de nosotros, que se tiene que trabajar para que se vuelva un corazón dócil, y los mandamientos el Eterno nos va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, está en unas tablas de piedra, ahora van a ser escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra. Esa es la finalidad. No es que va a ser un nuevo pacto para que nosotros vivamos como nosotros queremos vivir la vida. No, Él puso límites, puso mandamientos para que los pongamos en ejecución, para que los pongamos por obras y lleguemos a la santidad para poder verle al Padre que está en lugares que nadie le ha visto, inaccesibles para el ser humano. El Eterno entonces está hablando con Moshe, le dice que va a hacer maravillas que nunca han sido hechas, pero la condición es que ellos tienen que guardar. Guardar es poner por obra todo lo que Él les mande. Y nuevamente les da mandamiento acerca de estas naciones cananeas que estaban en la tierra que Él les juró a los patriarcas que le iba a dar si guardaban los mandamientos, los estatutos, las festividades, el día santo, y que tenían que destruir todos los obeliscos, las selvas que se le hacían hacer a estos árboles que se levantaban, bosques que se hacían para idolatría, y ellos tenían que destruir todo eso para que la presencia del Eterno permaneciera con ellos, que esa era la finalidad, que el Eterno morara entre el pueblo de Israel. Y este nuevo pacto se renovó con Israel. Jeremías 31-33, este nuevo pacto se hizo con ellos. Y ahora, en este capítulo 25, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las instrucciones que el Eterno le está transmitiendo a Moshe para que él las comunique al pueblo de Israel sobre el lugar santo, el lugar
Kadosh, el lugar Kadosh, que el pueblo debe hacerle al Eterno. La palabra Kadosh, significa santo, apartado, y esto tenían que hacerlo los hijos de Israel. ¿Y ¿para qué debían hacer este lugar santo, este lugar Kadosh, apartado? Para que la presencia del Eterno morara y descansara entre ellos, ¿ya? Para hacerle entonces una morada al Eterno, para donde él pudiera comunicarse con Moshe. Entonces damos comienzo al capítulo 25, verso 1. El Eterno habló a Moshe diciendo. El Creador, entonces, ¿qué le está diciendo? Le está continuando, dándole instrucciones a Moshe. Estamos en la tercera vez que sube a la cima del monte Sinaí, donde la nube lo cubrió nuevamente. Se le dieron unas instrucciones y recordemos que esta tercera vez Moshe estará nuevamente por 40 días y 40 noches. Los dará un total de 120 días que Moshe está reunido con el Eterno. Y 120 nosotros sabemos que es un tiempo establecido como el tiempo de prueba de la humanidad, donde somos probados qué camino vamos a elegir, si la luz o si las tinieblas, lo bueno o lo malo. Hay dos caminos. Verso 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarás mi ofrenda. La palabra que está traducida en su Biblia al español como ofrenda es la palabra hebrea terumá. Es importante que estas palabras se vayan aprendiendo porque en la Torá, en la Biblia, vemos que el pueblo de Israel tenía 5 formas de dar a los pobres, a los sacerdotes. Entonces eran 5 formas. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo que esta terumá era una forma de dar. ¿Qué significa terumá? Es la palabra hebrea 8641. El significado, según el diccionario Strong, es tributo o también presente elevado. Esta ofrenda que el Eterno le estaba pidiendo a los varones del pueblo de Israel debe darse entonces de corazón, de forma voluntaria. ¿Qué quiere ver el Padre Eterno con esto? Quiere ver cómo tú lo das, cuánto tú lo das y con cuánto tú te estás quedando. Ya lo que tú estás dando para su servicio, cómo lo estás dando, si lo estás dando de corazón o te sientes realmente obligado o presionado a dar algo que tú no quieres dar. Por eso el verso lo menciona y lo hace mención de que debe ser voluntario y de corazón. La voz o la palabra terumá hace mención o alude a algo que es levantado o algo que es elevado. En este caso está aludiendo a la elevación espiritual que se le está dando a los materiales que serán donados, que serán regalados, ofrendados por el pueblo. ¿Por qué? Porque van a ser utilizados en la construcción de la estructura del santuario, de un lugar especial, un lugar santísimo, un lugar Kadosh, apartado solamente para el Eterno. Este santuario era un lugar que no tenía acceso cualquier persona, sino el ministro del Eterno, el sumo sacerdote y también los sacerdotes que
ministraban, ordenaban el lugar. Esta entonces es una forma de las 5 que se encuentran en la Torá. Vamos a nombrarlas para que usted vaya conociendo. Tenemos la terumá, tenemos la sedaká, que la sedaká es conocida como limosnas en la Biblia. ¿Ya? En la Biblia muchas veces se traduce como limosna, pero una mejor traducción debería ser justicia a los pobres. Ya cuando uno le da una justicia, le da una ofrenda a los pobres. La palabra terumá, que es una ofrenda voluntaria. La palabra, otra forma de dar es bikurim, que esto lo hemos mencionado, que es lo que se le pide al pueblo, que son los primeros frutos de las cosechas. Recordemos que ellos tenían que ir a las fiestas de peregrinación y debían llevar las primicias de las cosechas al Cohen o al ministro del santuario. Estamos evitando decir sacerdote, la palabra es Cohen, que significa ministro o el que ministra ahí en el tabernáculo de reunión. La otra palabra es maaser. La otra forma de dar es el maaser. ¿Qué es el maaser? El maaser son los diezmos de los frutos. O sea, cada israelita tenía que llevar los diezmos de los frutos. Otra forma de dar, y la quinta forma de dar, es nadar. La otra forma de dar es, en hebreo, la palabra nadar. ¿Qué es esto? Esto es un voto voluntario que se le hacía al Eterno. Cuando uno adquiría una promesa, le hacía una promesa al Eterno, un voto, y después tenía que llevar lo que prometía. Estamos hablando de nadar. Entonces, tenemos sedaká, que es una justicia a los pobres, una ayuda a los pobres. La terumá, que es una ofrenda voluntaria de corazón. Las bikurim, que son las primicias de las cosechas. Maaser, que son los diezmos de los frutos. Y nadar, que es una promesa o un voto que se le hacía al Eterno y después teníamos que llevarlo. La terumá era entonces una forma de dar, y esta terumá o esta ofrenda podría ser la que se está mencionando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, cuando Shaul de Tarso expresa en la carta a los Corintios, a la comunidad, que deberían dar una ofrenda, guardarla para que fuera enviado a los santos de Jerusalén. No a los cristianos de Jerusalén ni a los cristianos de Corintios. No, aquí estamos hablando de los discípulos de Yeshua, que eran hebreos, ya que eran los del pueblo de Israel, a quienes iban a ser dirigidas estas ofrendas. El cristianismo aún no aparecía. Lo que usted ha leído en su Biblia, en el libro de Hechos, cuando se le llamó cristianos por primera vez, es un texto fuera de contexto, es una mala traducción. Y entonces, esta ofrenda que se menciona aquí en el libro en la carta a los Corintios, era una ofrenda de manos elevadas, ya una ofrenda de manos elevadas para los santos de Jerusalén. Entonces era una terumá que se estaba haciendo. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Nosotros ya a esta altura debemos conocer y siempre debemos relacionar algunas cosas que hemos ido aprendiendo a través de Bereshit, ya de Éxodo. El oro siempre tiene que estar relacionado con pureza, con realeza. ¿Por qué? Porque es el metal más preciado, es uno de los metales al que se le da más valor. La plata
tiene que ver o está relacionada en la escritura con redención, con pagos. Un ejemplo, cuando se pedía la redención de los primogénitos, ¿qué tenía que llevarse? Se tenía que llevar 5 monedas de plata al ministro, al Cohen, para hacer la redención. La palabra bronce, no, la palabra cobre que se utiliza es la palabra H5178, para que la note, es la palabra Nehochet, la palabra Nehochet, la palabra Nehochet, que es cobre, ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque vamos a ver que la traducción de la Biblia, la gran mayoría de las Biblias lo traduce como bronce. Pero vemos que se está hablando de oro, que es un metal puro. La plata también es un metal que se extrae. Y el cobre también es un metal puro de la tierra. Y el bronce es una aleación de cobre con estaño. Entonces sería una mezcla de dos metales. Si nosotros vemos que se traduce como bronce, por lo regular pasa eso en las Biblias. ¿Por qué? Porque se está representando al cobre en un sentido inferior al oro y la plata. ¿Ya? Por eso a lo mejor lo tradujeron como bronce. Me inclino más por el cobre porque se está hablando oro, plata y cobre, que son 3 metales que se pueden extraer directamente desde la tierra. Y vemos que se están pidiendo materiales específicos para que sean utilizados en cosas, en mobiliarios específicos y cantidades específicas. Vamos a ver que cada cosa tiene una dimensión, tiene un peso, una cantidad de materiales. Acá nadie se podía andar haciendo robo hormiga, que ponemos un oro de menor calidad o lo tapamos, lo bañamos con una capita de oro y por debajo es cobre. No, acá tenía que hacerse como el Eterno se lo mostró a Moshe y no debía ser nada adulterado, ni de menor calidad, ni de espesor reducido para abaratar costo, nada de esas cosas. Verso 4. Azul, continuamos con los materiales que se van a donar. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. ¿Qué está hablando acá? Está hablando de tela. Vimos metales, ahora está hablando de telas. El azul siempre tenemos que asociarlo, es una figura del cielo, o el color del agua marina, que sería un color turquesa. Esta tintura se obtenía de la sangre, se dice que se obtenía de la sangre de un animal llamado gilazón. Se lo voy a anotar. Gilazón, de un animal, gilazón. Ese es el nombre de donde se extraía este color. Las cosas tenían que ser teñidas, no es que venían del color que se está diciendo. Entonces, llamado gilazón, que podría ser un pez o un invertebrado. No se tiene claro de dónde se obtenía. Carmesí es la palabra 8438, la palabra H8438 es la palabra tola. La palabra tola, que significa es un gusano o un gorgojo, ¿ya? ¿De dónde se va a obtener este color? Entonces, gusano de su color, carmesí. Y había y ropa teñida con ese color, con el gorgojo rojo. Podría ser entonces un rojo mezclado con un poco de blanco
lo que resultaría en un tono anaranjado o incluso rosado. Y esta tintura entonces se obtenía del tola, del gusano de ese nombre y de ese color. La palabra lino en hebreo es la palabra shesh. La palabra lino es la palabra shesh. ¿Qué significa shesh? El significado de shesh literalmente significa 6. Ese es el número 6, aludiendo a que el hilo debe estar compuesto de 6 hebras. Eso es lo que podemos decir de estas ofrendas que iba a entregar el pueblo de Israel. Verso 5. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. Pieles de tejones, madera de acacia. Estábamos viendo metales, telas y ahora continuamos con las pieles de animales y la madera de acacia. Lo primero, la palabra tejones. Recordemos que la Reina Valera o muchas Biblias de las que tenemos traducidas al español son solamente traducciones, ¿ya? Entonces, digamos que la palabra tejones está mal traducida, es una mala traducción. La palabra utilizada es la palabra H8476 del diccionario Strong. Usted puede ir a su diccionario, lo puede descargar en Google, puede poner diccionario Strong PDF y tiene que aparecer la opción descargar PDF en algún lugar y lo puede descargar. Y si usted quiere buscar, yo le doy el número acá de la letra H8476, va a buscar por la letrita. El diccionario está separado en hebreo y en griego, H y la G. Entonces usted va, ubica el número que le estoy diciendo y le aparece el nombre de Tahash. Tahash es el nombre de este animal, Tahash. Y puede haber sido que el escritor lo tradujo como tejón, pero no es un tejón, porque un tejón es, digamos que es como un roedor de ese tipo de especies. Y según el diccionario Strong dice que es un animal limpio con piel y es de las especies de los antílopes del desierto. Entonces, estamos hablando que lo más probable que sean antílopes que existían en el lugar donde estaba acampado Israel. Y se dice que bíblicamente existieron estos animales con el propósito de proporcionar sus pieles para estas cortinas. Y después se extinguió el Tahash. Es un comentario que aparece en las Biblias. Entonces, no es un tejón porque es Tahash, tiene que ver con la familia de los antílopes. Recordar entonces, y nunca tenemos que olvidar que estábamos leyendo una traducción del griego, después pasó al latín, después al español, y así se ha ido traduciendo. Entonces, siempre tenemos que tratar de revisar el hebreo. La madera de acacia también puede aparecer en su Biblia o en otro lugar como madera de shittim, que es acacia. Esta madera de acacia es un árbol que se daba en el desierto. Ahí no sé qué tan cerca del campamento, pero se daba en el desierto. Era un árbol que se daba en ese lugar. ¿Por qué se utilizaba esta madera? Porque esta madera es muy dura, es incorruptible, que daría permanencia a lo que iban a construir, era sólida y esta madera entonces no se arruinaría con la
con la putrefacción, con la que va deteriorándose la madera, ni por plagas que podrían venir. Es incorruptible esa madera. Entonces, es un árbol muy duro y que tiene espinas. Esta es un árbol de acacia. Usted lo puede buscar en su celular, en su PC, en su tablet, y para que vea de qué estamos hablando. Entonces, con este árbol se confeccionaría el arca que guardaría el pacto con las 2 tablas que iban a ser escritas por el dedo de Dios. Vemos un árbol. Nosotros sabemos que en la escritura un hombre es una figura de un árbol. Entonces, si nosotros sabemos ya que un árbol es una figura de nombre, podemos saber que este árbol está representando a Yeshua, al Hijo del Todopoderoso, que va a guardar los mandamientos, que es incorruptible porque no pecó, él es puro, y es un árbol con espinas, ya con espinas, esas espinas que le fueron dolor, con los que lo golpearon, con los que lo pincharon. Entonces vemos una figura del Mesías con este árbol de acacia. Y las raíces de este árbol ayudan a que disminuya la erosión de la tierra. Entonces, si nosotros somos como este árbol, tenemos los mandamientos del Padre Eterno, ejecutamos estos mandamientos, la tierra, que somos nosotros porque somos tierra, entonces no se erosionará, producirá fruto, ¿ya? Y eso es lo que la figura de este árbol, que sus raíces proporcionan que el terreno no se vuelva desértico sin fruto. Vemos entonces las pieles de estos animales que iban a utilizarse, que se iban a utilizar como protección, como cobertura, y eso proveían a este santuario. Y siempre que estamos leyendo esto del santuario, de los artefactos, del mobiliario, siempre nuestra mirada tiene que ir apuntada hacia Yeshua y hacia nosotros mismos, porque nosotros somos el santuario donde tenemos que guardar los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra arca del pacto, los mandamientos del Todopoderoso. Estamos cubiertos de piel. El Cordero nos dará una piel para cubrirnos con esas vestiduras blancas, puras, que tenemos que mantener sin manchas, obedeciendo los mandamientos, no viviendo como nosotros queremos, sino cuando lleguemos a las bodas del Cordero, vamos a estar con unas vestimentas impresentables para tal magnífico suceso. Vemos entonces protección y cobertura de parte de estos animales, y que es necesario que el sacrificio, que el corbán de animales se haga para cubrir las transgresiones de nosotros. Verso 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Vemos que ahora se está pidiendo aceite. ¿Qué aceite se utilizaba? Aceite de oliva. Aceite para el candelabro, para el candelabro que debía encenderse. El Cohen debía encender la menorá. El candelabro es conocido como la menorá. Aquí lo vamos a anotar. Menorá. El candelabro es conocido como menorá. Recordemos que la menorá funcionaba con aceite, no con velas, no con cera, con aceite de oliva. Además le está pidiendo que especias para el aceite de la unción. Estas especias eran
el gálbano, canela, estarte. Habían varias cosas que vamos a ver más adelante que debían llevar. Para el aceite de la unción, ¿qué se hacía con este aceite? Que es ungir. Ungir es libar, derramar aceite sobre la cabeza del Cohen o del profeta o del rey. Para consagrar entonces se utilizaba el aceite de la unción y se iba a utilizar para consagrar a Aarón y sus hijos, el santuario y todos los utensilios y los accesorios y el mobiliario que se iba a construir para el Eterno. Verso 7. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El efod y el pectoral eran vestimentas que utilizaba solamente el sacerdote. Ya el efod era lo que usaba el sumo sacerdote. La palabra ónice está haciendo mención a piedras preciosas de diferentes colores. Ya puede ser piedras blancas, amarillas, verdes, rojo y negra. Que más adelante vamos a ver qué piedra preciosa era la que se mencionaba. Además dice que van a llevar piedras de engaste que ¿qué significa engaste? Significa encajar y embutir. Estas piedras se tenían que engastar para hacerlas que cupieran en algún lugar. Entonces estas piedras se iban a poner en el vestuario sacerdotal como el efod. ¿Y el efod qué es? Es una especie de delantal con cinturón y tiradores sobre los hombros que se ponía el sumo sacerdote. El pectoral es la palabra H2833, la palabra Hochen. La palabra Hochen. Este es el nombre del pectoral. La palabra efod está traducida del hebreo como efod, pero la palabra pectoral está traducida, la palabra Hoshen está traducida como pectoral, pero debería traducirse como se tradujo efod, debería traducirse como Hoshen. ¿Qué significa? Contener o destellar. Eso significa pectoral o Hoshen. Tal vez, ¿por qué se le da esta definición? Porque tenía un bolsillo que contenía el Urim y el Tumim que utilizaba el sacerdote. Entonces, el efod era una especie de túnica que tenía aquí su cuello y era acá abierto por los costados y se unía con unas tiras. Y el pectoral era un cuadrado que medía una cuarta, digamos, por ambos lados. Tenía las 12 piedras, representantes de las 12 tribus de Israel. Y el sacerdote se lo ponía encima del efod. Ustedes búsquenlo para que me entiendan lo que les estoy hablando. Pectoral, entonces, usado solo por el sumo sacerdote. Eso tienen que memorizarlo. Pectoral solamente usado por el sumo sacerdote. Verso 8. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué iban a hacer el santuario? Para que el Eterno viviera, habitare, morare en medio de el pueblo. La palabra que está traducida como santuario es la palabra hebrea mikdash. La palabra mikdash. ¿Qué significa? Significa santuario. Significa
el significado, bueno, está traducida como santuario. El significado de Mikdash significa cosa o lugar consagrado, apartado para el Eterno. ¿Por qué? Porque es en este lugar donde moraría la presencia de Él. Y además viviría en medio de este pueblo. ¿Y qué es lo que quiere el Eterno? Quiere permanecer en medio del pueblo. ¿Y dónde más quiere permanecer? ¿Dónde más quiere morar la presencia, el aliento del Todopoderoso? En nuestros corazones. Y es ahí donde tenemos que guardar los mandamientos y obedecer estos, ponerlos por obra. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué le está diciendo? Que conforme a todo lo que Él le muestre, conforme a todo lo que el Eterno le muestre, debe hacerlo, no inventarse nada, no sacar las cosas fuera de contexto, ya inventando su propia religión. La palabra tabernáculo que se utiliza acá es la palabra Mishkan. La palabra Mishkan. ¿Qué significa la palabra Mishkan? La palabra Mishkan significa residencia, choza de pastor, guarida de animales. Entonces, es una morada donde una residencia móvil. Y Moshe tiene que hacer todo de acuerdo a los diseños que le fueron mostrados en la cima del monte. O sea, cuando baje, tiene que realizar tal cual se lo mostró. ¿De qué forma lo vería? ¿Cómo se lo mostró? ¿Un holograma? No sabemos, no se da la información cómo vio todo esto Moshe. Vamos a ver entonces, en la Biblia, aquí en la Torá, nosotros podemos ver 4 palabras que se traducen como tabernáculo. Por eso es importante, porque se utilizan diferentes palabras para traducir tabernáculo y nosotros debemos conocerla. Lo mismo que pasa cuando se utiliza la palabra adorar, la palabra latina adorar, que por lo general se traduce de 2 palabras hebreas. Acá la palabra tabernáculo se puede traducir de 4 palabras hebreas. La palabra es el Mikdash, que es el santuario o lugar dedicado, lugar santo, lugar consagrado a lo sagrado. Tenemos el Mishkan, que se lo acabo de mencionar, que es la residencia o morar. Es una tienda móvil donde la presencia alojará o se manifestará en medio del pueblo de Israel. Otra palabra que se utiliza para, o que es traducida como tabernáculo, es la palabra Sukkah. Si usted lee Levítico 23, está la fiesta de los tabernáculos. La palabra que se utiliza es la palabra Sukkah, ya que también está traducida como tabernáculo. Otra palabra que se utiliza como tabernáculo es la palabra Ohel. Entonces tendríamos estas 4 palabras que muchas veces se traducen como tabernáculo. Tabernáculo. A medida que vamos estudiando, yo voy tratando siempre de aplicar la palabra a la que se está haciendo mención. Si veo que es Ohel, yo digo Ohel. Si yo veo que es Mishkan, digo Mishkan. Entonces usted puede ir anotando en su Biblia, le pone arribita de la palabra tabernáculo, si es la palabra Mishkan, si es la palabra Mikdash, si es la palabra Ohel, si es la palabra Sukkah. La palabra Sukkah significa cubrir, proteger algo temporal. Y entonces se utiliza como una mención en la fiesta de los tabernáculos, donde se hacían
unas enramadas con ramitas de diferentes árboles y se le pedía al pueblo de Israel que viviera en esas sukkot, en plural. Sukkah es una y sukkot es más de una, plural, ya sabemos. Aquí se le cambia la A por la H, porque aquí trae una vocal, una kamat, y se escribe sukkot en plural. Y la palabra oel, que es otra forma de mencionar tabernáculo, es un lugar de encuentro, tienda de campaña o de reunión. Y aparece en Éxodo 33:7, la palabra tabernáculo que se utiliza ahí es la palabra oel. Y en el capítulo 26 también aparece la palabra oel. Por eso le dije que lo vamos a ir viendo y yo se lo voy a ir anunciando. Verso 10. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La palabra que está traducida en su Biblia al español es la palabra hebrea Aarón. La palabra hebrea Aarón. No es la misma palabra de Aarón, el hermano de Moisés. Esta otra palabra. Trae otras letras hebreas que se utilizan. La palabra es la número H727. ¿Qué significa? Caja. ¿Por qué? En el sentido de recolección. Esa es la definición o la traducción correcta. No sé por qué se traduce como arca, porque se utiliza la misma palabra para el arca de Noé, ya la caja de Noé. Entonces, ¿qué le está diciendo el Todopoderoso? Le está diciendo, harás una caja de madera de acacia. Y podemos ver que es el primero, el arca de acacia, la caja de acacia, es el primer mobiliario que se le está pidiendo a Moshe que haga. Es el más importante. Es el más importante objeto que se le está pidiendo a Moshe. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar los testigos del pueblo de Israel. Las tablas con los mandamientos, el maná, la vara de Aarón más adelante. Entonces, por eso se le está pidiendo esto. La acacia, ya sabemos, la palabra puede ser chitim. Ya en su Biblia puede aparecer con ese nombre o lo puede encontrar con ese nombre. El codo aproximadamente nosotros lo hemos dejado en este estudio para que sea un número más cerrado, es 50 centímetros. Entonces, si está diciendo que dice, harás una arca de madera de acacia cuya longitud, cuando habla de longitud, es el largo, será de 2 codos y medios, o sea, el largo de 2 codos y medio. Un codo, 50 centímetros. 2 codos, estamos hablando de 100 centímetros. Y eso equivale a 1 metro. Y medio codo sería, si un codo es 50, la mitad de 50 serían 25. Estamos hablando de 1 metro 25 que tenía que tener de largo. Entonces 2 codos y medios, su anchura de codo y medio. Un codo 50 y medio codo es 25 centímetros. Estamos hablando de 75 centímetros de ancho y su altura de codo y medio. Entonces 75 centímetros de alto. Les voy a hacer un pequeño dibujo. Siempre recuerden que no soy diestro en dibujar, así que les pido perdón por lo que voy a hacer.
tenemos el largo que está hablando que mide 1 metro con 25 centímetros. 1 metro con 25 centímetros. Tenemos el ancho de la caja. El ancho de la caja que son 1,5 codos. Estamos hablando que desde aquí hasta aquí mide 75 centímetros. Y me está hablando la altura de esta caja. La altura de esta caja y tenemos la altura de esta caja que sería desde aquí hasta este borde. Está hablando que mide 1,5 codos, o sea 75 centímetros. Esa sería la medida aproximada de la caja. Yo no estoy diciendo que esa sea, porque el codo muchas veces es 45 centímetros. Si usted lo quiere hacer de 45, calcúlelo. El codo 45, el medio codo, la mitad de 45, y lo hace de esa forma. Entonces, 50 centímetros, para que tenga esa medida, es 1 codo, y medio codo sería la mitad de 1 codo, que serían 25 centímetros. Continuamos, verso 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Qué le está diciendo? Que la tiene que enchapar externamente e interiormente con oro, y de oro puro. Y le harás además, le dice que le hará una moldura. Verso 11, y la cubrirás con oro puro, y por dentro y por fuera, y sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y le dice que debe hacerle una moldura en el borde de esta caja de oro, y la moldura igual tiene que ser de oro. Y la moldura entonces tiene que ser de oro. Entonces estamos hablando de este borde que acá iba a llevar una corona a esta caja. Entonces acá en todo el borde iba a llevar una corona de oro. Una corona de oro. Usted tiene que buscarla en internet o en el YouTube. Usted le pone tabernáculo hecho por Moisés en el desierto, y le van a aparecer videos, y ahí aparece los utensilios, el tabernáculo, y usted puede buscar esa información. Y vemos acá en el arca ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Podemos ver una representación de la madera del árbol. Ustedes saben que los hombres somos representados como árboles en la escritura. Entonces vemos a la madera, que es una representación del hombre, del ser humano, que iba a ser revestido con oro. Entonces va a ser revestido con el Ruach, con el aliento del Eterno. Eso es lo que se podría ver, y de la representación de lo que se está hablando de esta arca del pacto, caja del pacto. Verso 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. ¿Qué debían hacer entonces, Moche? Con los artesanos debían derretir los metales. En este caso debía ser de oro, para 4 anillos que pondrán en la caja del testimonio, ¿ya? Del testimonio, ¿por qué? Porque iba a contener las tablas del pacto, que son un testigo para Israel. Y nosotros sabemos que el 4, ya lo hemos visto, se asocia a los 4 puntos cardinales, o sea, hacia norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos de la tierra, y que es toda la humanidad.
estas argollas dice que se pondrán dos en cada lado de ella. No dice si son en el lado ancho o en el lado largo de la caja donde se iban a ubicar estos anillos. Pero acá lo vamos a dibujar, se ponía acá un anillo y acá otro anillo. Y después se introducían las varas en este sector, una vara en este lugar y la otra vara en este lugar. Y se trasladaba el arca. Leyendo la Torat Emet, dice que los anillos estaban puestos en el lado de la anchura de la caja, y cuando iba de frente iba en largo primero, mostrándose cuando caminaban con ella. Verso 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Acá está hablando de dos varas que se utilizarían para transportar la caja del pacto, porque el arca no se podía tocar, ya no podían llegar y tomarla, y no, porque esto es algo santo, es algo sagrado, apartado. Solamente los sacerdotes tenían acceso a llevar esta caja del pacto, y con varas, no podían llevarla, llegar y tomar la caja y llevarla, no. Y se ponían entonces en los anillos de oro, uno por cada lado, los anillos que fueron mencionados anteriormente, y debían ser cubiertas por oro. El oro tiene que ver con la realeza, ya sabemos. Verso 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar la caja con ellas. Una vara entonces pasará por dos argollas de un lado y la otra barra por los otros dos anillos. Cuando llevaban el arca, según la Torat Emet, el largo iba de frente porque las barras estaban en los lados de la anchura. Muchos las ponen en el lado largo, y por lo general las imágenes, los videos que se ven que estas argollas estaban puestas en lo largo del arca, ¿ya? Pero vemos acá otro, se los menciono porque hay dos visiones, ¿ya? Verso 15. Las varas quedarán en los anillos de la caja, no se quitarán de ella. Una vez que ya se le ponían las varas que estaban recubiertas por oros al arca, a la caja, entonces se mantendría lista para ser trasladada y no se le quitarían las varas de su lugar. Verso 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces el Eterno le iba a dar un testimonio que Moshe iba a poner en las tablas. La palabra testimonio significa prueba o testigo del pacto. Eso es lo que le iba a entregar el Eterno. Y le voy a invitar a que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 1. Éxodo, capítulo 34, verso 1. Y el Eterno dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, esto iba a ser lo que el Eterno le iba a entregar a Moshe, donde el Elohim de Israel, el poderoso de Israel, iba a escribir con su dedo las palabras, las mismas que estaban en las primeras tablas que Moshe quebró, o sea, los mandamientos, todos esos que fueron exclamados por el Eterno, que había que poner por obra, y que hay que poner por obra,
Y les voy a pedir que me acompañen con su Biblia nuevamente, por favor, al libro de Éxodo, ahora al capítulo 39, Shemot, capítulo 39, perdón, 34, Shemot, capítulo 34, verso 28, 34, verso 28, dice: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso iba a ser el testimonio que le iba a dar el Eterno para que pusiera dentro de la caja. Entonces, las tablas de la renovación del pacto. No es un pacto nuevo, con una mujer nueva, con una iglesia nueva, con el cristianismo, con el catolicismo, con los protestantes, no, es con Israel y los mismos mandamientos. Y los gentiles que quieren obedecer al poderoso de Israel, se injertan al pueblo de Israel. Les voy a pedir que vayamos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 33. Shemot, capítulo 16, versos 33 y 34, vamos a dar lectura. Dice: y dijo Moshe a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de man y ponlo delante del Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Eterno lo mandó a Moshe. Entonces vemos otro testigo del desierto, que estuvieron en el desierto, que el Eterno los mantuvo por 40 años de vida en el desierto, los mantuvo con alimentos y iba a ser guardado también en la caja del testimonio como testigos para los descendientes del pueblo de Israel. Verso 17: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Propiciatorio, la palabra es la palabra número H3727, la palabra hebrea Caporet. ¿Cuál es el significado de esta palabra hebrea? Significa tapa. Esa es la definición, o cubierta. La raíz primaria de la palabra caporet es la palabra kafar. Recordemos, toda palabra hebrea tiene una raíz primaria de donde derivan las demás palabras. En este caso es la palabra kafar, que significa cubrir, cubierta. Entonces, caporet es una tapa o cubierta que debía llevar esta caja. Pero acá le pusieron propiciatorio. ¿Por qué se le pone propiciatorio? Porque es algo donde se está pidiendo, intercediendo por algo para que sea concedido. Entonces, la tapa de la caja, la cubierta, debía ser de oro. Este propiciatorio debía ser de oro, donde el sumo sacerdote, el ministro, entonces, el gran ministro, que sería el sumo sacerdote, una vez al año rociaría esta tapa, esta cubierta, este propiciatorio, 7 veces en el día de Yom Kippur, ¿ya? O día de la expiación, que se realiza en el mes séptimo del calendario hebreo, el día 10. Entonces, en la séptima luna, cuando vemos la primera astillita, en la séptima luna que nosotros estamos mirando mes a mes, a los 10 días de cuando comienza la primera luz, al 10º día, celebramos el día de la expiación, o Yom Kippur. Y es donde el Cohen Gadol,
o el sumo sacerdote, y hacía ingreso al lugar santísimo y rociaba el propiciatorio 7 veces con la sangre del macho cabrío para hacer expiación por el pueblo de Israel. Entonces hacía reconciliación entre el pueblo y el Eterno. Recordemos que Moshe va a descender, según las cuentas que nosotros llevamos, el día 10 del séptimo mes. Estábamos hablando de este mismo día de Yom Kippur, o el día de la expiación, cuando a cada uno se le dará su premio, o la condenación eterna, o la corona por haber sido fiel a los mandamientos del Eterno. Porque el juicio va a llegar. En algún momento tiene que llegar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la longitud de esta tapa y la palabra aquí cuando dice y harás un propiciatorio de oro fino, en algunos momentos se traduce como fino, en otras partes se traduce como puro, es la misma palabra. Significa que es un oro que es puro, que no es adulterado, que es brillante, o sea, que es un metal que está en su máxima pureza. No es fino de delgado, es fino de pureza. Cuya longitud, o sea, el largo será de 2 codos y medios. O sea, estamos hablando 2 codos, 50 centímetros un codo, 2 codos, 100 centímetros, que equivale a 1 metro, y medio codo, que es 1 metro 25 centímetros, y la anchura es de codo y medio, o sea 50 más 25, 75 centímetros. Entonces tenemos la tapa de esta misma caja, la vamos a dibujar aquí abajito, y tenemos, obviamente tiene que tener las mismas medidas. La longitud dice que es 1 metro 25 centímetros. Y dice que la anchura, entonces, de este extremo a este extremo, es de 75 centímetros. Y lo que equivaldría a las mismas medidas de la caja. Entonces, sentaría perfectamente en su lugar. Verso 18. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos de la tapa. La palabra querubines es la palabra querub. La palabra querubines es la palabra que... No es con K, es con... La palabra querub. Querub. ¿Ya? Entonces... acá la palabra querub está en singular. Si nosotros está hablando más de un querub, tendríamos que decir que son querubim. Se le agrega la terminación im, en plural, en hebreo. Se translitera como querubines, pero eso no está correcto, porque en hebreo, plural, se le agrega la terminación im, querubim. Entonces, la palabra querubines es la palabra querubim. ¿Por qué? Porque eran 2 querub los que estaban sobre la tapa. ¿Por qué 2? Porque siempre 2 o 3 testigos. Y muchos aquí dicen que ¿por qué se hacen estos querub si tenemos la prohibición de hacernos imágenes? Pero cuando acá está diciendo, el verso está diciendo harás 2 querubines. Y la prohibición de las imágenes, no te harás para ti. Esa es la prohibición. No está diciendo acá que se lo hagan para ellos, dice harás. Entonces, estos querub son seres celestiales con los rostros, tendrán sus rostros frente a frente, inclinados
inclinados. ¿Para qué? Para que el hombre, al ver estos seres celestiales, no viera el rostro y al ver sus rostros, al ver sus alas, los considerara dioses, como los ángeles caídos del comienzo, que fueron considerados dioses. ¿Para qué? Para que el hombre no fuera a cometer idolatría con estos seres celestiales. Y dice que estos seres celestiales deben ser labrados a martillos. Estos dos ángeles entonces son sombra de Israel, que después se iba a dividir en dos, y que el labrar algo a martillo significa que deberían ser probados, deberían ser golpeados para que cumpliera su función. Este Israel que debería pasar por fuego para ser purificado. Y dice que deben estar ubicados en los extremos de la tapa. En los extremos de la tapa, y estos extremos se refiere al largo de la tapa. Entonces, los querubines con las alas extendidas deberían estar desde aquí, deberían tener sus alas extendidas. Y el otro debería tener sus alas extendidas desde este extremo. Desde este extremo. Entonces, algo así serían los querubín con sus alas extendidas. Continuamos. 19. Harás pues un querub en un extremo y un querub en el otro extremo. De una pieza con la tapa harás los querubín en sus dos extremos. ¿Qué debía hacer Moshe? Debía ser la tapa más los querubín, una sola pieza, un solo bloque debería ser esta tapa con los querubín. Entonces, de un solo bloque y de oro fundido. Acá el trabajo que, no sé, tan rudimentario en el periodo que se estaba haciendo este santuario, con estos mobiliarios, con estas medidas, con estos metales, con estas pieles, el trabajo, la calidad, el conocimiento, la sabiduría de estos artesanos, es difícil de imaginar el trabajo que se estaba realizando. Si hoy con la tecnología, con los medios que tenemos, ya es más fácil, pero ellos no tenían todas las facilidades que se tienen hoy en día. Una, para tener los metales, las pieles, la madera, ¿ya? Y cómo construir, cómo hacer que estos metales alcancen la temperatura, los moldes como deberían hacerlo. Tenían un gran trabajo y una gran destreza para hacerlo. Verso 20. Y los querubín extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la tapa, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando a la tapa, los rostros de los querubines. ¿Qué está diciendo? Que las alas de ambos querubín debían estar extendidas hacia el centro de la cubierta, cubriéndola, y sus rostros deberían estar orientados hacia la tapa. ¿Para qué? Para que el hombre no viera sus rostros y no fuera a cometer idolatría. Verso 21. Pondrás la tapa encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. No se podía poner la tapa encima del arca sin que se introdujera el testimonio que el Eterno le iba a dar a Moshe. Bueno, Moshe obviamente iba a bajar con las tablas y después iban a construir estos mobiliarios, ¿ya?
Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 2. Libro de Éxodo, capítulo 24, verso 12. Verso 12. Dice: entonces el Eterno dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Eso era lo que Moshe iba a introducir en el arca del pacto. Las tablas de piedras, la Torá y los mandamientos que el Eterno le iba a dar. Se colocaría entonces la tapa del arca una vez que ya se hubieran colocado dentro del arca las tablas del testimonio y el maná. Verso 22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la tapa de entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo el Eterno? Que desde allí es donde se establecerán los encuentros contigo, le está diciendo Moshe. Desde allí te daré instrucciones desde arriba de la cubierta del arca del pacto, de entre los dos querubín. ¿Y qué debe hacer Moshe juntamente con el pueblo de Israel? Poner por obra todo lo que el Creador le mandare. No ser como palabras que se lleva el viento, sino ejecutar. Cuando Dios nos pide algo, es para que lo pongamos por obra, no para que lo dejemos. Abierta la Biblia en el Salmo 91, que funcione como un mantra. No, es leer la instrucción, poner por obra sus solemnidades, sus mandamientos, sus instrucciones. Desde el arca entonces se manifestará. ¿Por qué? Porque se convertiría en el trono del Eterno en la tierra. Verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. La palabra mesa es la palabra chulham, la palabra hebrea chulham. La palabra hebrea chulham, que significa mesa. La palabra chulham, que significa mesa. Y esta mesa tenía la función ¿de qué? De que tenían que colocar en ella los panes de la presencia, Entonces acá vamos a borrar, vamos a hacer el cuadrito de la mesa, Entonces tenemos una mesa que de anchura tenía 1 metro, de largo 1 metro, de ancho 50 centímetros y de alto 75 centímetros. Entonces, el largo o la longitud es 1 metro, que serían 2 codos. La anchura de la mesa es de 50 centímetros. De este extremo, la anchura a este extremo son 50 centímetros, 1 codo. Y la altura de esta mesita, entonces acá tenemos las patitas. Y la altura dice que es de 75 centímetros, de 1 codo y medio. Dice entonces, su longitud será de 2 codos y medio, o sea, su longitud será de 2 codos y medio. 2 codos son 50, entonces 1 metro 25 centímetros. Esa es
la longitud, 2 codos, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, perdón, era de 2 codos, sí, estaba bien, 1 metro, su anchura de 1 codo, 50 centímetros, y su altura de codo y medio, o sea, 75 centímetros, la anchura aquí, desde la base a la patita, 75 centímetros. 75 centímetros. Si nos damos cuenta, el arca tenía 75 centímetros, la altura, y me parece que sí, hemos visto la tapa, hemos visto el arca, la caja y ahora la mesa. Y tenía la misma medida, 75 centímetros. Verso 24. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Se le debía hacer entonces en el borde a esta mesa una corona y recubrirla con oro puro. Entonces dice que se le hará una cornisa acá en el borde. Entonces esta mesita debía llevar una cornisa en el borde. Una cornisa en el borde. Una cornisa en el borde. Verso 25. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Al parecer, la cornisa de oro alrededor es la misma que se estaba mencionando en el verso anterior, pero la moldura se cree que va aquí de 1 palmo menor. Estamos hablando de 8 a 10 centímetros, que es como para tapar el borde de la madera de acacia y la unión con las patitas, ¿ya? Entonces por todo ese alrededor se haría la moldura de 1 palmo menor. ¿Cuánto es 1 palmo menor? Estamos hablando de 8 a 10 centímetros. Para ver las medidas y para tener como un testimonio, una muestra, vamos a leer el libro de Jacer en el capítulo 76, en el verso 53, para saber de cuánto estamos hablando. Pero Adicam era astuto y un hombre sabio y conocía toda su sabiduría de Mizraim, pero indecoroso de aspecto, grueso en la carne y muy corto de estatura. Su altura era de 1 codo, 50 centímetros. Gracias. El libro de Jacer nos está dando un dato importante, que 1 codo es 50 centímetros. Está haciendo mención de Adicam, que era el rey, el último rey el rey de Mizraim, el faraón, y que mide 50 centímetros, 1 codo. Entonces ahí tendríamos que 1 codo es 50 centímetros. Y si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 77, verso 6. Y Adicam era extremadamente feo, y él era de 1 codo y 1 palmo, 65 centímetros. Gracias. Entonces está complementando la información que este faraón medía 50 centímetros, que es 1 codo, y él dice que medía 65 centímetros, que 50 más 15 centímetros es 1 palmo. Dice 1 palmo, ¿cierto? Sí. Mayor, menor, palmo no. 1 palmo. Ya, 1 palmo. Entonces 15 centímetros es 1 palmo. Y
50 más 15, 65 centímetros es lo que medía esta persona. Y tenemos que estos 15 centímetros se medía con el dedo, el pulgar extendido y los 4 deditos. Entonces, desde aquí hasta aquí deberían haber 15 centímetros. Este es un palmo. Este es un palmo con el dedito pulgar estirado, ¿ya? Algo así. Y tenemos que el palmo menor es los 4 deditos. Bueno, parece un pie, pero no. Desde aquí, los 4 deditos juntos, esto un palmo menor, palmo menor. La medida es 8 a 10 centímetros. 8 a 10 centímetros. Entonces, tenemos codo, 50 centímetros. Palmo, 15 centímetros. Palmo menor, 4 deditos, 8 a 10 centímetros. Por eso estamos diciendo que la moldura que se le estaba dando y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor de un palmo. Dice el verso 25, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor. Estamos hablando que eso mediría de 8 a 10 centímetros. Verso 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. ¿Qué le está diciendo? Que tiene que hacer 4 argollas, como lo hizo con la caja. Perdón. Y deben ser fijadas cada una en cada pata de la mesa. O sea, se hizo la moldura que tapa ahí como la unión de la madera de acacia con las patas. Y ¿dónde deberían ir las argollas? Debería ir en esta patita y por el otro lado de las patas. ¿Por qué? Porque se iban a utilizar nuevamente varas para trasladar. Verso 27. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas, para llevar la mesa. Entonces, ¿qué está diciendo? Que las argollas para sostener las varas usadas para cargar y para trasladar esta mesa, la shulchan, serán puestas cerca de la moldura. Verso 28. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Se utilizarán entonces estas varas que deberá ser para transportar la mesa. Estamos viendo que se va a hacer un santuario, un mishkan, una tienda que es móvil, debe trasladarse porque estaban en el desierto, tenían que recorrer cierta cantidad de kilómetros y todo debía poder trasladarse. Y como eran cosas santas, cosas sagradas, debían trasladarse de esa forma. Verso 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Acá oro fino, oro puro. Deben ser entonces fabricadas con oro puro, sin impurezas, un oro brillante, no adulterado. Fino, en algunos lados se traduce como fino, en otros lados se traduce como puro, ¿ya? Así que eso es un dato para que lo vean. La palabra libará, ¿qué significa? Derramar. Eso es libación o vaciar. Eso es libará. La palabra platos eran los moldes para los panes de la
presencia. Las cucharas eran las cucharas que se utilizaban para el incienso que se derramaba sobre el pan de la presencia. Verso 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Acá la palabra hay que mejorar la traducción. Porque acá tenemos la palabra que está traducida al español como proposición y le sigue la palabra delante. Estas dos palabras, la palabra proposición y la palabra que aparece como delante, es la palabra panim. La palabra hebrea panim. Que es la palabra hebrea H6440. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es la definición? Rostro, faz, presencia, semblante. Con esas palabras se podría traducir y la palabra delante es la palabra 6440. La misma palabra panim, rostro, faz. Entonces, en hebreo lo que dice es Benatata al Hashulhan Lehem Panim Le Fanai Tamid. ¿Ya? ¿Por qué? En español, ¿qué dice? Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia o de la faz. ¿Ya? En mi faz o en mi presencia. Eso es realmente lo que quiere decir el versículo. Este pan consistía en 12 unidades que se hacían con la harina más fina y eran puestos en 2 hileras de 6 sobre la mesa delante del semblante. ¿Qué es el semblante? Es el parecido, la apariencia del parecido del Eterno. Eran renovados cada Shabbat, cada séptimo día eran puestos y eran renovados. Solo los sacerdotes podían comer de este pan, eran para ellos. El número entonces de los panes representaban las 12 tribus de Israel, porque eran 12 panes. Las 2 hileras representan las 2 futuras casas que en algún momento se divide, y por ponerlos aquí, o sea, delante de la presencia, representaban a Israel puestos como santos y dedicados al Eterno, porque Israel es santo y bendito al Eterno. Y la aceptación del Creador como su poderoso. Eso es lo que representa estos 12 panes en 2 hileras de 6. Ya todo tiene que ver con Israel. El pan, recordemos que es un símbolo del alimento que el Eterno nos da, sea físico o sea espiritual, dando satisfacción y con el cual nosotros experimentamos que el Ruach del Eterno está en nosotros. Nosotros al alimentarnos con la Torá, entonces sentimos que experimentamos que el Ruach, que el soplo del Eterno está con nosotros, que nos lleva a la obediencia de estas leyes, de estos mandamientos que dan vida. Y que podemos ver que nosotros, si este pan que solamente lo podían comer los sacerdotes, y si nosotros nos estamos alimentando de su palabra cada Shabbat, cada día de reposo, representa que nosotros nos alimentamos del pan de la presencia, de esta luz que nos da el Eterno y que nos haría ministros de el Eterno. Y que entonces nosotros como ministros de el Creador, ¿qué es lo que debemos hacer?
debemos enseñar, dar luz a los demás, dar a conocer todas estas palabras del Eterno, todos estos mandamientos que el Eterno nos da, todo este alimento espiritual que el Eterno nos da. Y estos pancitos, estos panes se comían entonces el Shabbat por el sacerdote, y estos panes estaban frescos cuando se los comían. Verso 31. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. La palabra candelero es la palabra 4501, la palabra menorá, la palabra menorá, que ya te la habíamos mencionado. Entonces, la palabra menorá. Candelero es menorá. Debía ser hecha, este mobiliario debería ser hecho de oro puro, de una sola pieza y cincelado a martillo. Si nosotros, lo más probable es que usted alguna vez ha visto, y si no, lo va a ver cuando vea algún video en YouTube que va a buscar sobre el santuario, sobre el tabernáculo que hizo Moshe en el desierto, y vemos y notaremos que esta menorá tiene una semejanza, representa a un árbol y también representa a la nación de Israel, que ilumina al mundo, ya con esa luz, con la Torá, con la palabra, con los mandamientos. Esa es la luz que ilumina al mundo. Verso 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de la menorá de un lado y 3 brazos al otro lado. Tenemos, voy a dibujar algo. Hay dos visiones de esta menorá. Hay una visión que es curva y otra que es más rectangular, digámoslo así. Entonces, tenemos una que es la columna central de la menorá, y tenemos que salen 3 brazos de un lado y tenemos un bracito, 2 bracitos y el tercero de un lado. Y en el otro lado lo mismo, ya tenemos un bracito, esto a la misma altura ya, 2, y tenemos el tercer brazo. Y acá tenemos la parte de abajo. Y tenemos otra opción que es la columna de aquí del centro y unos brazos que son más rectangulares. Entonces están estas dos opciones de menorá. Y son como un árbol. Si nosotros miramos, son estos van como a la misma altura. Si a mí no me quedan tan perfectos. Entonces tenemos esas dos opciones. Y aquí tiene el aceite que está encendido por el ministro, por el Cohen. Tenemos esas dos opciones. ¿Y qué podemos decir de la menorá? Entonces, que tiene representa un árbol, que representa a Israel iluminando a las naciones. También, ¿qué más? Que es una representación
de Yeshua, que ilumina el mundo, que nos da luz por medio de su sacrificio. ¿Qué más? Dice que son 3 brazos de cada lado. Estábamos hablando de 6 números de hombres, de humanidad, más el centro, que representa a Yeshua, que estamos injertados en él. Entonces sería la humanidad más Yeshua, o sea, la humanidad del pueblo que obedece a los mandamientos del Todopoderoso. El Israel que obedece, que vence con él, sería 6 más Yeshua, serían 7 completos, 7 brazos. ¿Qué más? ¿Qué más se puede desprender de la menorá? 7 brazos, los 7 ruach, los 7 alientos del Todopoderoso, que se habla en el libro de Revelaciones, las 7 iglesias, las 7 congregaciones a lo largo de la historia de la humanidad que han estado para iluminar. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varias cosas que pueden desprenderse de la menorá. Se cree entonces que la forma curva de los brazos laterales es incorrecta, ¿ya? Pero no se tiene la certeza. Según el rabino Rashi y el Rambam, posiblemente se deriva esta forma curva, se deriva del grabado en piedra del candelero que se encuentra en el arco de Tito en Roma. Se dice que cuando los romanos destruyeron el templo, sacaron las cosas, llevaron la menorá y que se hizo ese grabado en las piedras ahí en el arco de Tito en Roma y que por eso se cree que la menorá es curva. Y tenemos la otra opción que es más rectangular. Verso 33. 3 copas en forma de flor de almendra en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendra en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Entonces aquí está hablando de que cada brazo tiene una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendra. La palabra manzana también es traducida como esfera. Entonces vamos a hacer cada bracito de estas copas, lo vamos a guiar en este. Tiene entonces 3 copas de flor de almendra. Entonces tendríamos una, tendríamos 2, tendríamos 3 copitas de flor de almendra. Después dice que viene una manzana, o también se puede traducir como esfera, y aquí es como una esfera, y dice que tiene, el verso dice 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo, una manzana y una flor. Entonces acá nos faltaría la flor, que es como una flor, así, como una flor. Como una flor. Entonces, eso es lo que está describiendo el verso, ¿ya? Yo estoy tratando de ponerlo en dibujo, pero por si usted no pudiera buscarlo, si tiene para buscarlo, lo busca. Y cada brazo tiene eso. Cada bracito, usted si lo dibuja, tiene que dibujárselo a los 7 brazos. Cada brazo entonces debe tener 3 copas decoradas, cada una con una esfera y una flor. ¿Ya? Lo que dibujamos. Verso 34. Y en la caña central de la menorá, 4 copas en forma de flor de almendra, sus manzanas y sus flores. Entonces, en la central debería tener lo mismo, debería tener esto mismo acá, pero acá se le tiene que agregar otra flor. Aquí esta la tiene aquí en el pie, porque aquí está la base
donde esto se separa, se mantiene derecha. Y dice que no, aquí me faltó en la parte aquí donde se va a firmar, falta una esfera y falta una copa de flor de almendra, y después vendría entonces la base donde se separa. Y me faltan 3 manzanas que están aquí, manzanas o esferas que están debajo de cada brazo, ¿ya? Más lo que tendría que estar aquí, que serían las 3 copas, 2, 3, la esfera y la flor. Y entonces ahí está la... Verso 34 entonces, la caña central de la menorá, 4 copas en forma de flor de almendra. Tendríamos las 3, 1, 2, 3, lo que van en la parte de arriba, más la que va acá abajo, 4. 4 en forma de flor de almendra, sus manzanas y sus flores. Entonces le hicimos sus flores y sus manzanas. Verso 35. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Aquí, ¿de qué está hablando? De estas esferas que están debajo de estos brazos, debajo de los 2 brazos, y ahí estarían las manzanas, o esferas. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. ¿Qué está diciendo? Las esferas o manzanas, lo que aparece como manzanas, y sus brazos serán de una pieza con ella, la columna o barra central. Debería ser de una sola pieza. Labrada a martillo, ¿qué significa? Que es la prueba a la que fue sometido Yeshua como una sombra, como una figura de esta menorá, que va a ser labrada a martillo. Yeshua también debía ser labrado a martillo para poder dar esa luz que iluminaría a los que acepten los mandamientos del Eterno. Entonces, este Yeshua sería labrado por nosotros, quien es la luz del mundo y a quien nos daría la luz en este mundo de tinieblas. Y así entonces los iluminaría a nosotros. Este árbol que vemos, la menorá, que representa un árbol, es un árbol que da frutos, da flores, da copas y da manzanas. ¿Qué podemos ver? Que las copas es una sombra de infancia. Las flores es la juventud y las manzanas es ya cuando estamos en madurez, en la madurez del fruto. Verso 37, le harás 7 lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. Entonces, en la parte ya de arriba, donde está el aceite, no sabemos si, bueno, la menorá iba a estar pegada a una pared, digamos, muy cerca, y era innecesario que alumbrara hacia ese lugar, porque no había nada que ver. Pero dice que debía tener para adelante, que iluminara hacia adelante. Entonces, lo más probable es que esto tenía un espacio aquí donde estaba la llama y producía que la luz fluyera hacia adelante.
Una luz estaba en el tubo central y las demás en los otros brazos y debían alumbrar, iluminar hacia adelante. Verso 38, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. ¿Qué son las despabiladeras? Son pinzas o tenazas que se utilizaban para quitar lo que ya estaba quemado o las brasas que iban quedando del aceite de oliva. Los platillos es un tiesto para las brasas o los residuos que iba produciendo la menorá al estar encendida. Ya todo lo quemado se iba poniendo en estos platillos. Y debían hacerse de oro puro. La menorá era de oro puro. Verso 39. De un talento de oro puro lo harás con todos estos utensilios. La palabra talento es la palabra hebrea kikar. Esa es la palabra que se traduce como talento. ¿Qué significa kikar? Significa moneda grande. Y la menorá más todos sus utensilios deberían pesar un kikar de oro. La Torat Emet, la Biblia Torat Emet, aproximadamente este kikar lo equivale a 57 kilogramos. Otra medida que saqué de la Biblia Dios habla hoy la equivale a 33 kilogramos. La Biblia Torah viviente lo equivale a 30 kilómetros. ¿Qué conclusión podemos tomar? Que esta es una medida que puede variar entre 34 a 61 kilogramos. Era un utensilio bastante pesado con el que debía caminar los sacerdotes, trasladarlo. Recordemos, bueno, más adelante vamos a ver que se le dan bueyes y era la forma de trasladar porque igual era un objeto bastante pesado para ir 1 kilómetro, 2 kilómetros cargando. Verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vemos que este modelo se le mostró a Moshe en el monte. No sabemos si bajó con algún plano, si lo guardó en su mente, si no sabemos cómo, pero a él se le mostró en el monte y debía hacerlo conforme a lo que le fue mostrado. Lo vuelve a reiterar que debía ser el modelo. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que está en el reino de la luz, en el santuario celestial. La tierra es sombra de lo que está en ese reino que nos espera si obedecemos los mandamientos, ya, porque está el reino de la luz y el reino de la oscuridad, que es en esta prueba donde estamos sumergidos, ya. Entonces es una sombra de lo que está arriba. El Eterno entonces le mostró el modelo del lugar Kadosh, ese lugar santo, y de los utensilios, el mobiliario que Moshe debería construir. Y le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al libro de Números, capítulo 8, verso 4. Verso 4 dice: y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que el Eterno mostró a Moshe, así hizo el candelero. Y no solamente el candelero, hizo todo como se le fue mostrado. Pero estamos terminando, hemos visto la menorá, estamos viendo que el santuario es una copia de lo que está fuera en el reino de la luz, fuera de este plano, de esta cúpula, donde nadie puede salir, donde estamos en esta prueba, siendo observados, nuestras acciones están siendo anotadas para después irnos al juicio, a la corona o a la condenación. Si vemos entonces, en el libro de Apocalipsis se menciona una menorá, cuando dice que el cordero está alrededor, hay unas menorá que están. Entonces es una sombra de la menorá celestial, y la menorá ya vimos que se asocia con el Mesías, el aceite
¿Con qué se relaciona el aceite? Con el ruach, con el aliento, con la obediencia, con la presencia del Todopoderoso. El oro está relacionado con la pureza, con la realeza. Los 7 brazos están relacionados con las 7 congregaciones, los 7 ruach del Eterno. La luz de esta menorá, ¿con qué está relacionado? Con la palabra del Eterno, que es luz para nosotros y para todos. Estos entonces son símbolos que representan al Mesías. El medio, y el Mesías es el medio por el cual el Eterno ilumina a toda su creación. Ilumina con su esplendor, con su semblante, que es el Mesías, su representación, su semejanza, que ilumina el mundo. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso le bendiga y le guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y que la Don Yeshua les bendiga.